Hoy quiero que hablemos de un tema que me parece como bastante actual, que es el ego espiritual. Cómo el ego se camufla en las distintas facetas espirituales aparentando superioridad. Para empezar, como para tirar, una de las posibles hipótesis por las que el ego hace eso, me parece que es una cuestión de pertenencia. Una de las cosas por las que me parece que sucede esto del llamado ego espiritual es, primera instancia, las redes sociales. Las redes sociales plantean una cuestión de pertenencia ya de por sí, en donde tenés que ser de determinada manera para encajar en ciertos lugares. Y convengamos que, algo que también hemos charlado ya en algunas ocasiones, los saberes espirituales están tan expandidos a puntos positivos como a puntos negativos. Porque el punto negativo de la expansión del saber espiritual es que todo el mundo tiene una justificación para lo que le pasa. Esto es por tal cosa, esto es por tal otra, esto es porque tengo que soltar este vínculo, esto es porque esto es porque... Y es como, no todo es unicausa y las cosas no pueden saberse así. Necesitas cierto grado de proceso, reflexión, soledad y un montón de otras cosas más que son necesarias. ¿Cuál es otra causa que te parece para que exista este llamado ego espiritual, más allá de la pertenencia? Yo lo llamo un camuflaje. Bien, bien. Son camuflaje por identidades creadas para tapar todo aquello que a nosotros no hace conveniencia de poder mantenernos con una presencia o con un carisma o una personalidad que no nos pertenece, al cual también deja de ser el sentir lo que nosotros somos como personas. Porque en un punto, o sea, al crear todas esas entidades de personalidades que no son nuestras por estar encajando, por no decir, bueno, mira, me está pasando esto, pero no voy a solucionarlo porque no me interesa, porque yo puedo con esto y me interesa más esto, porque también pasa por un lado de pertenencia y también de un lado de que no quiere hacer su trabajo. ¿Cómo sería eso? Una negación, de negarse a sí mismo el trabajo de la interioridad hacia adentro. Creamos un ego o una personalidad para poder mantenerla viva y olvidándonos de esta faceta que es más importante que nuestra personalidad como persona. Bien, sería entonces como la analogía del iceberg, digamos. A ver, en un iceberg yo veo solamente la punta o veo una máscara del ego, pero por debajo hay un montón de otras cosas que la persona por fuera no las ve, pero la persona que las tiene sí lo sabe, que las tiene. Pero también algo que hemos hablado, no me parece que sea siempre un control consciente lo que se sabe. Me parece que muchas veces es un automatismo de algo que en algún punto el mismo ego hace como función olvido. Función de fingir demencia, para hablarlo en términos actuales. El ego finge demencia y dice, no, esto no está acá. Siempre está, Está, obvio, siempre está. pero porque funda la personalidad y lo funda él. Pero ¿cómo se va a reconocer de que tiene un trauma que lo funda? Nunca va a pasar. Me parece que la mayoría de lo que hace justamente es evitar ver aquella cuestión puntual que necesita aceptar de sí mismo. Porque no es de los otros, no es el problema de los otros, el problema es uno. Entonces, ¿cómo te parece a vos que puede ser una manera más, no sé si la palabra es amigable, una forma de que la persona pueda aceptar aquello que tanto le cuesta aceptar? Aceptar la verdad sobre todas las cosas. Sí. Principalmente aceptar la verdad, o sea, sabemos nuestra verdad, nuestra prioridad hacia nosotros mismos y eso nos va a devolver la propia identidad de ser más carismáticos, sentirnos más vivos, con esa llama viva, de tener más acción y decisión sobre todas las cosas. Y es como, no nos estamos olvidando de quiénes somos. Y al crear todas esas personalidades de ego, para mantenerlas vivas y no tocar hacia adentro, hacemos bloques tras bloque, tras bloque, tras bloques, pero si quitamos todos esos bloques, en el medio va a haber alguien. Y ese alguien somos nosotros. Y delante de nosotros creamos todas esas personalidades de ego. ¿Para qué? Para no tocar a quién. Justamente, ese era el punto que quería llegar. ¿Qué es lo que se evita cuando se está creando al ego?
Porque no es algo que uno haga de forma consciente o de forma voluntaria. Es algo que nace como defensa o como forma de separarse de un territorio determinado. Y el territorio determinado por excelencia es la familia. Es decir, cómo yo me puedo separar de esta forma de percibir la realidad familiar para tener una identidad propia. Generalmente lo que sucede es que el ego se forma en contrario a lo que la familia es, como primera instancia. Es decir, bueno, si toda mi familia es una materialista superficial de mierda, y yo voy a hacer o tratar de ser todo lo contrario a eso. Esa es como la primera etapa. Decir, bueno, me comporto en contrario, pero en ese comportarme en contrario no estoy aceptando de que gran parte de lo que veo crítico también me funda a mí. Entonces hay como un juego doble. Si me funda aquello que critico, o si lo que estoy viendo o proyectando también forma parte de mí, me parece que una de las primeras cosas que vos decías recién, como aceptar la propia verdad, es aceptar eso. De que hay cosas que yo veo inicialmente o vi inicialmente o que me fundaron inicialmente en mi personalidad que también me corresponden. Y el mayor territorio para saber qué es lo que verdaderamente uno tiene es ver en casa, es decir, a ver, ¿qué hay acá? ¿Qué critico de esto? ¿Qué me molesta de esto? ¿Qué me molesta de estas situaciones? Porque sacando las situaciones puntuales de alguien hizo tal cosa, ¿qué verdaderamente le molesta a uno? Me parece que esa es una pregunta como muy importante que puede desencadenar un proceso de profundización en ese iceberg y meterse un poquito más adentro. De, che, si a mí me está molestando actitud A, sacando la cuestión objetiva de la actitud, ¿qué verdaderamente me molesta? El lugar en el que me pongo, qué verdaderamente hago yo, cómo fomento esta actitud, qué es lo que estoy diciendo o haciendo para que esas cosas sigan pasando, por qué no corto la actitud, qué está de mí involucrado con esa persona que no me permite cortar de una la actitud. ¿Cómo te parece que las personas pueden o se les haría más fácil entrar en ese proceso de profundización? O sea, no cubramos, tapemos la verdad absoluta. La forma más consciente de hacerlo es naturalizar, de decir que hay algo en nuestro sentimiento que está ahí, que muchas veces lo queremos tapar, con algo irrelevante, que es innecesario hacerlo, pero también sacarlo hacia afuera y verlo de la forma más cruda, es decir, el entorno principal que fue nuestra casa, el rol que tomó cada uno. De ahí inicia todo. Esa es la iniciación de la personalidad de cada persona. ¿Qué rol tomaste vos dentro de casa? ¿Qué te faltó? ¿Qué te causó? ¿Qué te dañó? ¿Y qué fue lo que más te llevó a considerar a ser tal persona y tal personalidad? Esa es la primera causa y la primera principal en saber dónde uno está parado actualmente, sea la edad que tengas. Porque muchas veces, cuando hacen terapia, además las personas se van mentalmente sin prestar atención que la causa principal está en la raíz de la casa. Diciendo, bueno, ¿qué rol tomé yo? ¿Qué fue lo que más me dolió? Bueno, yo hice esto para que esto no me doliera más. Y ese pie que vos tomaste hacia el lado izquierdo, porque te hizo mal, fue lo que te formó la personalidad que actualmente hoy uno tiene. Exacto. Además, tomando el ejemplo de la terapia que me sirve como para ejemplificar el punto, gran parte de un proceso de terapia, más allá de que particularmente en el área del psicoanálisis, por ejemplo, uno pareciera que habla de cosas que no tienen relación, cuando en realidad sí la tiene, porque es otra también de las trampas o lo que haría un ego espiritual. Voy a hablar sobre estas cuestiones que parecen superficiales o que están por encima para no tratar directamente el tema que me duele, que justamente es eso. Voy a ponerle millones de justificaciones, o las que más podemos escuchar actualmente es no vibro más con, tengo que soltar tal, y la verdad que este no es el camino o aquello que me permite desarrollarme como yo escucho esto. O sea, escucho como bla, bla, escucho palabras, o mucha palabra, mucho ego. Es palabras vacías. Palabras vacías. Es como, en inglés hay un término que se llama rambling, como habladuría. Habla pero no dice nada. Es cierto que en un proceso de terapia, cuando vos atendés a la raíz, atendés justamente a aquellas percepciones que vos hiciste sobre las situaciones. Cómo interpretaste a tus viejos, cómo interpretaste ciertas vivencias, cómo interpretaste el dolor que te causaron otras cosas, y así sucesivamente. El proceso de terapia, tomando el ejemplo de terapia, va a avanzar en la medida que uno pueda aceptar las percepciones que tuvo sobre ciertas cosas de su vivencia o de su vida en particular
y que tal vez gran parte de esas percepciones no son reales. Es decir, ¿cómo interpretás a mamá y papá? ¿Qué viviste con ellos? ¿Qué cosas recordás como tal? Muchas veces, o en los primeros años, la memoria juega a truquitos muy importantes, porque es como uno recuerda cosas que si vos tenés la forma de corroborar, que no siempre puede pasar, pero si tenés la forma de corroborar, no eran así. O sea, pasa también cuando son muchos hermanos, por ejemplo. Cada uno de los hermanos interpreta a los padres de distintos lugares y no son el mismo lugar y no es la misma percepción. Pueden tener puntos en común, pero no es la misma. Entonces, en la medida que uno entra en esa verdad de decir, tal vez me estoy equivocando, lo que me parece que sucede ahí es que es una puñalada directa al ego. Tal vez esta personalidad o esta máscara no es útil como tal o no me resulta ya más útil. Pero volvemos a algo que decías vos hoy. Gran parte de aceptar algo es aceptar eso, de que tal vez la máscara que estoy usando no me es útil. La pregunta sería, ¿para qué la sigo usando? ¿O para qué se sigue usando una máscara egocéntrica, sea ego espiritual o sea ego común? Más allá de la pertenencia, más allá del miedo, más allá de la aceptación, ¿qué otra causa te parece de decir, che, ¿para qué estoy usando una máscara? ¿Sabe por qué la están usando? ¿Por qué? ¿Por qué usada? ¿Por qué? Porque con esa fomentó su vida entera. Bien. Con esa se movilizó Ujú. durante todo su periodo de conciencia hasta el punto que uno empieza a tener en cuenta lo que hace, lo que siente y lo que dice. Somos conscientes desde que ya salimos de casa. Es como cuando alguien de chico, me acuerdo cuando mamá hacía esta comida. Me acuerdo cuando papá me llevó al parque. O sea, si podemos recordar esa pequeña cosa, el resto también lo acordamos. Nada más que nosotros hacemos como un bloqueo y nos olvidamos de eso para que esa materia no nos afecte dentro de nuestro proceso hasta llegar a nuestra procedencia de tener más conciencia de lo que nosotros somos como personas pasando la adolescencia y pasamos a la adultez, pero llega un punto de que no podés sostenerlo porque ese recordatorio está tan vivo como la primera comida que mamá nos hizo que nos gustó. Entonces, si nosotros mantenemos esa comida viva, eso que a nosotros nos causó tal daño también se mantiene vivo. Pero también la fomentamos a través de diferentes personalidades y por falta de cosas que a nosotros nos hizo como una vida no mala, sino con un significado de personalidades que a nosotros hoy en día nos puede llegar a afectar a través de vinculizarnos con vínculos amorosos, sociales, laborales, toma de decisiones, acciones, forma de pensar, de fundamentar. Y también todo eso tiene que ver en la forma en que uno viene cubriendo sus necesidades a falta de algo en la casa. De alguna manera también me parece que eh, esa máscara que se utiliza para un determinado tipo de vida o una forma de vivir, también llega a un punto donde ya cumple un ciclo determinado. Entonces, ahí está una voluntad consciente de poder aceptar de que las cosas cumplen un ciclo y que se termina. Y que esto también forma parte de las vivencias de la cuestión del ego espiritual actualmente. No se acepta que las cosas terminan. Y cuando las cosas terminan, gran parte de un terminar no es una cuestión mentalmente aceptable o de concepto racional. Es una cuestión de que tengo que dejar morir algo. O sea, tengo que desprenderme de algo. Y para desprenderme de algo, voy a padecerlo en algún punto, en ese desprendimiento, porque es algo que me forma parte de mí. O sea, reformulo. Si yo tengo una máscara y una personalidad que está tan arraigada a mí de cómo soy, aceptar de que termina y aceptar de que muera implica también un desgarro. Implica de que posiblemente sufra, posiblemente me angustie, posiblemente no encuentre sentido, posiblemente un montón de cosas que son parte de un proceso de profundización. Hasta que emerja una forma más acorde o coherente a lo que uno es internamente. Pero para eso hay un paso muy grande que es el sufrimiento. No sufrimiento, padecimiento, sufrimiento. Es decir,
Acepto que hay un espacio vacío que no puedo llenarlo con lo que venía siendo llenado y necesito encarar para otros lugares en donde no me vuelva una tortuga, en donde me estoy escondiendo, porque eso tampoco sería real. Porque, a ver, la vida le pide a todos que vivan, no que se escondan. Tiene que haber una forma de crear algo nuevo en eso. Y me parece que viene de la mano de lo que decías vos hoy. A ver, cuando uno empieza a ser coherente entre lo que piensa, lo que siente, lo que piensa y lo que dice, y ejecuta en acciones concretas, ahí las cosas van a ir modificándose para un lugar determinado. Si no, también otra de las facetas del ego espiritual es, te digo todas estas cosas, pero sigo así, en mi caso. Qué muy probable. Me gustaría hacerle un cierre a esto, para no darle más trama. Hacer cosas acorde a lo que nosotros sentimos que somos como personas es un punto de desenmascarar todas esas personalidades, ego espiritual y demás. O sea, si yo me considero una persona que soy buena, una persona compañera, una persona auténtica, una persona sincera, una persona bondadosa, una persona alegre, una persona que no tiene maldad en absoluta, sino busca simplificar la vida de los demás, porque ya le nace. Entonces, ¿por qué no nos movemos a través de todas esas cualidades como persona que nosotros sentimos? Creo yo que es una mejor forma de desenmascarar todas estas personalidades que no nos llevan a ningún lado. Y también de tumbar esas caretas y esos ciclos que ya no nos sirven para nada, porque es como siempre decimos, hacemos escudo durante mucho tiempo y llega un momento que ese escudo se debilita. Lo golpeás, lo golpeás, lo golpeás, lo golpeás, tarde o temprano aparece un arma mucho más fuerte que te va a romper el escudo, te va a quedar sin escudo y ahí es donde se ve el disparador. Sí, además también teniendo en cuenta eso, lo que creo que rompe más que nada el escudo propio es la esencia propia de cada uno. Y muchas veces esa esencia no está definida como tal. Es más una cuestión que va justamente por lo que decías recién, de sentir ciertas cosas antes que enmascararlas como si fueran otras. Porque lo que se consigue cuando le pones una máscara a algo es que tome un camino parcial, no va a tomar un camino total. No va a tener una full experience de lo que es esa emoción. Va a tener una parcialidad, va a tener una parte. Va a tener solo una pequeña cosita de que vos dijiste, bueno, le pongo esta etiqueta y esta máscara para que yo me sienta un poco más seguro y pueda ir por acá. Pero Y somos conscientes de lo que estamos haciendo. sí. Somos conscientes. Estamos tomando acción sobre lo que es sobre esa personalidad que nosotros automáticamente le ponemos la etiqueta, ¿no? Nos movemos a través de eso y somos conscientes de lo que estamos haciendo y en cierta forma nos estamos mintiendo, que no debería ser así. Por eso una de las ciertas formas estaría bueno ser más auténtico, sincero con uno mismo y sentir esa verdad que sentimos adentro y sacarla hacia afuera. O sea, si no queremos algo, no lo hagamos. Si no querés hacer esto, no lo hagas. No querés estar más en un lugar, en un micro, no estés más. O sea, ¿por qué vas a permanecer o vas a extender más algo que ya no existe, ya se rompió? Y hay cosas que tienen solución, pero hay cosas que ya no tienen solución. Entonces, ¿por qué expandirlo y extenderlo más cuando el vacío se va a someter más hacia adentro? Si nosotros queremos buscar la verdad absoluta hacia nosotros mismos para vivir mejor.